el cuaderno de comunicación del alumno, le vamos a mandar una nota a la casa. ¿Viste? Sí, a la casa del Papa de Gorriti. La batalla de Salta. ¿Viste? Urgente. ¿Qué es lo que Batalla de Salta. pasa, Nicolás? Un día como hoy, contanos un poquito a la audiencia de Infinito, exactamente hoy, 20 de febrero, ¿qué se conmemora? Porque se conmemora, ¿no? Bueno, feriado provincial, sí, es una conmemoración de la batalla de Salta, en 1813. En sí tiene un significado histórico, digamos, importante, no solamente el hecho, sino lo que pasó en Salta a partir de ese acontecimiento y lo que se hizo, digamos, con el 20 de febrero, ¿no? Al Bien. punto de haber sido durante mucho tiempo un pilar de la construcción de la saltenidad. Bien. O sea, el 20 de febrero era una fecha apropiada por la élite dirigencial y se la tomó como un elemento para construir la estatalidad, ¿no? Construir el Estado provincial, la identidad. ¿Ya? Entonces, los 20 de febrero se inauguraban obras públicas, asumían los gobernadores, se lo tomaba como un gran festejo cívico. Después con el tiempo fue perdiendo ese rol, eso lo vamos a charlar si querés más al final, Bien. para no dejar el acontecimiento en sí, digamos, sin que lo podamos charlar, pero bueno, implica un día importante, digamos, en el calendario provincial, por la connotación que tuvo siempre, digamos. Profesor, le hago una preguntita. Decir, ¿Usted lo conoce al famoso Pachi? Pachi, ¿Qué Pachi puede haber en la historia? Pachi Gorriti. El Pachi Gorriti. ¿Qué nos puede comentar del Pachi Gorriti? No, bueno, es que por lo general, yo trato de no puntualizar, viste, en las comandancias y en todo eso, porque termina desdibujándose la carne viva de la historia, Claro. ¿no? Salteños que pelearon, ¿no? En la época de la conquista, y bueno, en la época de la independencia, ¿no? Ajá. Me llamó la atención por qué puntualizar en Gorriti, perdón. Porque ¿Qué es el apellido del amigo? es mi apellido, Gorriti. Ah, Entonces, si usted me va a mandar un comunicado ahí a mi familia, tengo que hacerle saber de que con Claro. toda la razón tiene que ir el comunicado, digamos. está muy bien. No, bueno, pero interiorizo un poco así, no nos Sí, quedamos sí, sin no, tiempo. no, sí, por favor. Bueno, contexto general, guerra de independencia, ¿no? Y el plan concebido desde tempranamente de Buenos Aires, a partir de ese proceso de mayo de 1810, ¿no? Sí, Ese gobierno patrio que se hace cargo, digamos, de administrar el territorio que pretende quedarse, determina que para lograr la independencia, o por lo menos mejorar su situación frente al Imperio Español, sí. hay que llegar al corazón de ese imperio en América del Sur, que es Lima, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Eso implica organizar expediciones que salen desde Buenos Aires, van reclutando soldados a lo largo de las provincias, en un sistema de soldados pagos, milicias y también con otros incentivos, otros premios, y tienen que presentar combate. Va a haber 3 de esas expediciones y salieron todas bastante mal. Por eso el plan de San Martín de decir la opción no es ir vía terrestre por el medio del continente, sino por la costa, vía Chile y las costas de Perú, digamos. Ese sería el contexto general. El famoso plan Tenaza. Exactamente. Entonces, es en el contexto de esa segunda campaña, se van a llamar campañas auxiliadoras, donde parte ese ejército, la primera fracasó rotundamente, entonces se vuelve a organizar otra, parte de Buenos Aires, ¿no? Y va a llegar al límite, o al actual límite entre Perú y Bolivia, que sería el lago Titicaca. Ajá. Va a presentar combate en Huaki. Ajá. Huaki, eso va a ser en 1811. Sí. Huaki es un estrepitoso desastre. Es nombrado así por los historiadores porque ni siquiera pudo haber una retirada ordenada. El ejército salió despavorido en todas las direcciones. Tremendo. Y quedaron desparramados por todo el altiplano boliviano soldados de este ejército auxiliar, ¿no? Mirá, sí, sí. Al mando de ese ejército Pueyrredón. Entonces, por supuesto, le quitan la comandancia y se junta en Yatasto con Belgrano, acá en Salta, Sí. y le cede el mando, por orden de Buenos Aires, le cede el mando de ese ejército. Sí. Y la orden que tenía Belgrano es, usted se retira hasta Córdoba, porque después de esa derrota, los realistas avanzan, toman Jujuy, toman Salta,
¿no? Y la idea era organizar la resistencia recién en Córdoba. Bien. Belgrano Sí. reagrupa esa tropa como puede, junta algunos esfuerzos y ve que están dadas las condiciones para oponer combate en Tucumán, desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires. Eso va a ser la batalla de Tucumán en 1812, ¿no? Perfecto. Y le sale bien Sí. y gana. Se revela, va a se pelear revela y y gana. gana. Sí, sí. Bien. Ahí podíamos analizar también, bueno, el rol de Buenos Aires dando instrucciones para un terreno en el que no habita, ¿no? Porque qué fácil decir, bueno, entreguen todas estas poblaciones al enemigo y en Córdoba y que no lleguen a Buenos Aires. Las primeras Esa era medidas centralistas, por decirlo de Tal alguna manera. cual, desde luego. Desde siempre. Bueno, entonces Belgrano, envalentonado por la victoria, dice, bueno, vamos a terminar con esta actitud de perseguidos, ¿no? Desde que venimos bajando, persiguiendo, huyendo de los realistas de Bolivia, y vamos a iniciar la ofensiva, vamos a perseguirlos nosotros. Entonces, después de ganar en Tucumán, avanza hacia Salta. Bien. En ese transcurso que se da la famosa jura a la bandera en el río Piedras, ante una bandera para combate ahí frente a la tropa, y bueno, es la primera continúa vez el que se avance. flamea esa bandera. Sí, bueno, está la pica ahí, la disputa con Rosario, bueno, si la jura fue ahí o fue en el monumento a la bandera. Lo cierto es que esta es una jura en combate, también desautorizada por Buenos Aires, porque en este momento no está muy claro que esto sea una guerra por la independencia, es una guerra por autonomía, una guerra contra la regencia de España, no es contra el rey en sí mismo, contra la corona, sino más bien contra las formas de gobierno y el lugar que puedan tener los cabildos de América Sí. frente al imperio. Profe, ¿Viste? le hago Entonces, una pregunta, chiquitita, Sí. chiquitita. ¿Qué es lo que pasaba en España en ese momento? bueno, Napoleón había invadido España, parte del imperio napoleónico, entonces había capturado al rey de España, y entonces se arma como juntas, ¿no? Que gobiernan en nombre del rey. Sí. Esas juntas tienen la tarea de, primero, organizar su guerra de independencia contra Francia, Claro. y por otro lado, seguir administrando los territorios del imperio. Y entonces a América llega la noticia esto de que el rey está cautivo y de que ahora quienes gobiernan en su nombre son estas juntas. Va a haber varias, después va a haber una central que primero está en Madrid, pero Madrid cae contra los franceses, entonces también va huyendo, así como este ejército patriota, ¿no? Se va arrinconando en Sevilla y hasta que terminan contra el mar en Cádiz. Así es. Y eso es muy impopular en América, porque dice, bueno, si ustedes pueden autogobernarse en juntas porque no está el rey, nosotros también. Claro, Y totalmente. preferimos hacerlo así. Entonces, Totalmente. toda la situación de mayo de 1810 tiene más que ver con eso, no con una decisión de comenzar una vida independiente, sino de pelear por un lugar de autonomía en ese conjunto de juntas que se está dando en España, digamos. Excelente el contexto. Claro, hay que entender eso, digamos. Había claro. quilombo en España. Entonces los muchachos acá dijeron, si hay problema en España, ¿cómo hacen para manejar las colonias? Más nuestros mismos problemas Claro. internos, Más los ya mismos políticos. Belgrano se manda y llega a Salta en ese contexto, profe. Claro. Claro, como el ejército realista ya venía huyendo de Tucumán, se fortifica en Salta. Sí. Y Salta, como es un valle, tenía unas condiciones geográficas naturalmente de defensa. Entonces el desafío fue lograr entrar en la ciudad, digamos, por el acceso, que no sea por el acceso principal, que vendría siendo el portezuelo, que estaba encañonado en los cerros y tenía, bueno, las barricadas y todo el instrumento de defensa que había armado el ejército realista. Entonces ahí entra la figura de Chocolate Sarabia. Esto importante, vos fijate que toda la vida se habló de Chocolate Sarabia, o por lo Ajá. menos es una figura de la historia local, y Chocolate tiene que ver con su tez, ¿no? Con su color de piel. Y bueno, la estructura social y la eterna jerarquía solamente nos permite hablar de Chocolate Sarabia, pero no tomarlo como una persona morena. Fíjate qué loco, las operaciones, ¿no? Cuando sería mucho más interesante reivindicar que tenemos comandantes y generales y actuaciones destacadas en la guerra de independencia, criollos y mestizos. Ujú. Así es. Profe,
Una preguntita para ubicarnos en la actualidad, porque a mí me interesa el tema. Hoy, para darle un ejemplo a la gente, ¿dónde se desarrolló la batalla de Salta en nuestra ciudad? ¿En qué barrio más o menos? Bueno, Chocolate Sarabia era el dueño de la finca Castañares, ¿no? Castañares. Que sería donde hoy está el museo, ese es el casco de la finca. Ajá. Entonces él conocía ese territorio hacia atrás, los cerros hacia atrás. Entonces ordenan una columna que entre camuflada, digamos, por Ajá. ahí, sin que se enteren los españoles. Entonces ese ejército desemboca en la finca Castañares. Obviamente en algún momento de esa madrugada se enteran los españoles y ellos se ponen la ciudad colonial tenía muy pocas manzanas, terminaba en la Belgrano, que era un tagarete, Sí, pero avanzan varios kilómetros después de ese tagarete sí. y se plantan en toda la zona del monumento 20 de febrero, que justamente está ahí porque ahí fue la batalla. El Ahí Campo de está. la Cruz y el monumento. Muy En bien. la actualidad sería el Hospital del Milagro, el hipermercado. Muy bien. Está ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, la columna patriota viene de Finca Castañares, sería por la Bolivia, ¿no? Y ahí se presenta combate. Y lo que Perfecto. tiene de interesante es que, claro, es una pelea, un combate que se desarrolla en un escenario que para nosotros es muy común y muy cotidiano, que es la misma ciudad. Porque Claro. Y Güemes, en ese momento, No no, estaba. Güemes no, todavía no era el caudillo que va a ser posteriormente, y ni siquiera está en Salta, está en Buenos Aires. se estaba formando. Está, sí, cumpliendo algunas instrucciones. Todavía el perfil de Güemes no era un líder indiscutido, ni mucho menos. Eso va a ser, esta vendría a ser la primera invasión realista a Salta. La figura de Güemes va a ascender en la segunda invasión, cuando los realistas sean realmente un estorbo para el gauchaje del campo. Bien. Eso no pasó en esta ocasión, inclusive cuando los realistas invadieron la ciudad, el vecindario, ¿no? Los vecinos en la colonia son la élite, ¿no? No es como ahora que todos somos vecinos. Claro. El vecino es una categoría, implica tener una cantidad de dinero, de bienes, ser blanco, tener casa poblada, ser cristiano, buena conducta, etcétera, etcétera. Esos vecinos, que son los que integran el cabildo, muy rápidamente salieron a jurarle fidelidad nuevamente al rey y a jurar una constitución que habían sacado en 1812. Entonces el vecindario de Salta quedó ahí como, viste, se dieron vuelta muy rápido, patriotas, después de vueltas realistas, después de vueltas patriotas, entonces estaban todos bastante sospechados. Como pasa hoy, ¿no? Que se dan Como vueltas pasa hoy, rápido. que se dan vueltas rápido, así, una votación y ¡zas! Claro. Entonces, nada, después de ese primer combate ahí en el campo La Cruz, siguen persiguiéndolos y Sí. el ejército realista se atrinchera en la ciudad, arman barricadas en todo lo que sería las inmediaciones de la plaza, el vecindario se esconde en las iglesias. Ajá. Hay una partida en el Cerro San Bernardo que primero tiraba cañonazos Sí. y que suben caballos patriotas, bueno, toman esos cañones, es como bastante espectacular, escenográfico, digamos, el combate, y nada, al final es arrinconamiento total en la Plaza 9 de Julio, las últimas barricadas en medio de esas angostas calles coloniales, y nada, se termina rindiendo. Bien. Pero lo destacable de esto es que Belgrano tenía como un principio de ni vencedores ni vencidos. Entonces decide enterrar juntos a los soldados de ambos bandos en el campo La Cruz y coloca justamente una cruz de madera que dice esto, ¿no? Ni vencedores, ni vencidos. o a los vencedores y vencidos en Salta, 1813. Esa es la famosa cruz que está en la iglesia de la Merced, resguardada ahí. ¿Esa es original, y esa un cruz? baile. ¿Cómo, perdón? ¿Esa cruz es original? Sí, permaneció en el sitio durante mucho tiempo y cuando ya estaba bastante deteriorada se la llevó a la iglesia de la Merced porque ahí se había resguardado también parte de la comandancia y todo eso. Qué Sí, importante sí, sí. de lo simbólico. Sí, tener claro, estas cosas, porque recordarlas. Sí. eso va a ser las cosas que se van a reapropiar después. Y encima ofrece un baile a la oficialidad realista, como un baile de reconciliación, y también a los prisioneros les hace jurar que no se van a volver a alzar en armas contra la revolución y les perdona la vida y la prisión.
y los deja huir. Eso va a ser muy criticado desde Buenos Aires para Belgrano, después va a tener que dar muchas explicaciones sobre eso. Bien. Ese es el combate en sí. Mucho tiempo después, Sí. ¿no? En 1858, Sí. la élite, esas familias pudientes de élite de Salta, tienen conflictos internos, porque muchos fueron realistas durante mucho tiempo, Claro. y otros tuvieron cambios de bando. Entonces, van a armar un club donde dirimir esas diferencias que le traían problemas de poder, Sí. retomando esta idea de Belgrano de vencedores y vencidos, y van Sí. a fundar el club 20 de febrero, Es simbólico, ¿no? Simbólico. Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Impresionante. Y entonces el club nace como esto, como un intento de pacificar las diferencias intraélites, ¿no? Digamos, las peleas dentro de la élite por quién fue realista, quién no, y quién aportó más o menos a la causa de independencia, en el medio de sus negocios con la tierra, de sus negocios con la hacienda, el ganado, ¿no? Y sus conexiones entre unitarios y federales con Buenos Aires. Perfecto. Perfecto, profe. Impresionante. Qué paseo por la historia. A partir de, bueno, o sea, con esta, aseguramos la frontera con esta victoria también. Bueno, hasta ahí nomás, Hasta ahí porque nomás. Belgrano va a seguir esta persecución, se va a internar nuevamente en lo que hoy sería Bolivia, Sí. y después hay 2 combates que se ganan, pero hay 2 que se pierden y son más importantes, que es Vicapugio y Ayohuma, a fines de 1813. Que son muy Y él recordadas vuelve a también. ser- sí, porque sería la tercer gran derrota de este ejército auxiliar. Entonces, con esa derrota, no solamente Belgrano pierde la comandancia de ese ejército, sino que además se vuelve a desarmar esa milicia, Ajá. y va a venir un tiempo después la tercera, y ahí sí ya Rondó, Güemes y toda la otra parte, digamos. Pero esta sería como la parte temprana de la revolución, la que tiene a Salta como escenario, y como está tan en el medio, digamos, de esa búsqueda de Lima, ¿no? Queda en el medio de ese puente terrestre entre Buenos Aires, Potosí y Lima, va a ser invadida 7 veces. Va a quedar en el medio de esa disputa territorial, digamos. Buenísimo. Bueno, para entender un poco los procesos históricos, en el tiempo en la que la radiofonía también nos permite, me parece importante. Y bueno, y Gorriti, no sabía que estabas tan curioso, boludo, si no Profe, es que te decía que iba a estar el profe. Claro, profe, yo soy buen alumno, o sea, uno puede fallar en el dato del número de la historia, pero después en el fondo puedo tener un 8, un 7, estoy aprobado. No, está perfecto, y la curiosidad siempre. No, Gorriti tiene mucho más que ver que después con la siguiente etapa de Güemes, por lo pronto no tanto. Bueno, si Nicolás Gana quiere, podemos continuarla también. Vamos conociendo etapas, Buenísimo. procesos históricos bien nuestros, locales. Sí. Estamos al pendiente, claro que sí. Perfecto. Dale. Gracias, profe. Ahí armamos una... No sé cómo, ahora con la reforma creo que no va a hacer falta una mesa tripartita, pero ahí lo convocamos a Vargas. Así que nos vamos juntando. Por último, Alexis, le dejo la recomendación, tengo un perfil de divulgación histórica. Por en favor, Instagram ¿cómo y te en encontramos? Porque TikTok. estamos viendo en stream la imagen, el perfil, pero ¿cómo te encontramos? Historiograma. Como historia en Instagram, historiograma. Historiograma. @historiograma. Ahí está Tal colocado cual. en el stream también, los que quieran seguir la cuenta del profe Nicolás Gana, historiador, historiograma, con O, historiograma, Tal cual. @historiograma. En el día de la fecha, profe, para despedirlo, ¿alguna frase que recuerde de Belgrano para la gente que nos está escuchando en Infinito? Uy, me mataste. ¿Sí? Vamos a tener que mandar nota a mi casa también. Bueno, No sé si será de Belgrano, pero yo me acuerdo de una histórica, ya la digo enseguida, cuando corte el profe, por la claro. duda. Dale. Bueno, Para la muchas- próxima, profe, Bueno, porque es muchachos, muchas interesante la gracias. charla. Un gusto. Un saludo, nos vemos. Nos que vemos. tenga Chau, buena chau. mañana. Nicolás Gana charlando por modo verano. Te comento algo Sí, histórico. se metió tu dial, boludo. Escucha. Sí, ahí entró alguien. Sí, entró cuéntame. alguien. Te cuento algo. Habían 3 Gorriti en la época de la independencia. Vos querías chapear de que era No, sos no, heredero no. del Gorriti, ¿no? Eso no me querías decir, ¿no? No, pues yo soy con 2 T. Me han inscrito mal en el registro, pero Mirá también hay que chapear. Vos viste cómo son acá en Salta. Si no tenés nombre, no valés. Gorri- Entonces uno tiene que... Bueno. Chocolate